a llegar al laboratorio con bastante frecuencia, ¿ya? Es muy común, sobre todo en nuestra población, eh, de alguna u otro modo esta tendencia a tener los niveles de colesterol, estar ahí entre el límite. Entonces, y como ustedes bien lo mencionaron, tenemos causas primarias de las dislipidemias y tenemos causas secundarias, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando un poco. Profesor Luis, le voy a dar la palabra si quiere hacer alguna consulta respecto de Sí, esta primera diapositiva que colocan los estudiantes. claro. Bueno, en general partieron mostrando, ¿cierto? Esto que venimos viendo de Clínico 1, ¿cierto? La síntesis de triacilgliceroles, ¿cierto? Y colesterol en general, lo que está bastante bien. Yo tengo una duda, y, bueno, es una pregunta en realidad para ambos. Ahí dice, en un perfil lipídico se miden los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas. Em, ¿Eso es lo que se informa? ¿Colesterol y lipoproteínas? ¿VLDL, LDL y HDL? Cualquiera de los dos que pueda contestar. Sí, Dale. no, es que se informa si el colesterol HDL, el colesterol total, el colesterol LDL. Claro, es el colesterol asociado Para la a, lipoproteína. claro, ya, no confundir, porque no informa la concentración de la lipoproteína, sino que informa la concentración del colesterol asociado a ciertas lipoproteínas, ¿ya? Em, y claro, y cuando ustedes hacen referencia, ¿no es cierto?, a esa ApoA1 y ApoB, engloban em, características generales, ¿cierto? ¿Cuáles son respecto a cada una de ellas? La ApoB forma parte estructural del colesterol, del LDL, del VLDL, y la ApoA1 es parte estructural del colesterol HDL. Claro, que es parte de lo que ustedes muestran más adelante del metabolismo, ¿cierto? Un transporte reverso, ¿no es cierto? Y el colesterol que va precisamente hacia los distintos órganos, ¿sí? Sí, bien, bien. No sé, profesora, si ustedes... Sí, referiendo a eso mismo y para que nos quede claro. Si ustedes tuvieran que escribir un informe, vamos a decirlo así, le voy a preguntar a Miguel, usted tiene que informar cuáles serían los componentes, cómo sería ese escrito, qué tendría que encontrar el paciente su informe de perfil lipídico, en un orden lógico para no tener problemas. ¿Cuáles son los parámetros que incluye el perfil lipídico? Partiendo con el colesterol total, Bien, después colesterol total, ¿qué más? el colesterol asociado a la No, pero no lipoproteína le va a HDL. colocar usted en el informe colesterol asociado Claro, a tanto. no, ¿Qué es lo que dice en el informe? el colesterol HDL, ¿Ya? ¿Qué más? el colesterol LDL ¿Qué más? y los triglicéridos principalmente, porque las VDL no, mayoritariamente no son tan informadas. La BLDL sí va en el perfil lipídico, se informa, ¿ya? Sí. No la mide, porque usted aquí tiene puesto, ahí también hay un error que dice, se mide. La BLDL no se mide, la BLDL se saca por diferencia de. Entonces, el perfil lipídico consta del colesterol total, del colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, triglicéridos, y en algunos casos vamos a encontrar a veces una relación entre colesterol HDL y LDL, que puede que los laboratorios lo van a colocar, pero por lo menos esos parámetros, esos 5 parámetros, colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos, esos 5, Sí. sí deben estar en el informe que va a emitir el laboratorio. Pueden colocarse algunas relaciones que se hablan de algunos factores de riesgo entre cuando medimos cómo está el HDL sobre el LDL, pero esos son los 5 parámetros que son
obligatorios que tienen que ir en el informe. ¿Ya? ¿Les queda claro ahí eso? Sí. Sí. Para que no se les olvide. Y si bien ahí ustedes tienen que se mide, el LDL colesterol puede no medirse, porque ustedes mismos presentaron una fórmula, más que una ley, que lo que colocaron por ahí, una ley de Friedewald. Es una fórmula de Friedewald donde hay una estimación del colesterol, pero sí en algunos laboratorios pudiera medirse, pero la mayoría de laboratorios se estima por la fórmula de Friedewald. Ahora, acá en las apolipoproteínas, tienen ustedes la ApoA1, donde dijeron que era constituyente, pero la ApoB. Y les quiero preguntar respecto a la ApoB. ¿En la ApoB entran todas las ApoB o qué ApoB? Porque yo recuerdo que hay ApoB 100 y ApoB 48. ¿Me pudieran explicar cualquiera de los dos la diferencia? ¿Y qué ApoB es la que estamos midiendo acá o cuál es la que se va a medir? La que se informa, o sea, la que se mide principalmente es la ApoB 100, ¿Ya? ya que es la que interactúa con el receptor de la LDL Ujú. en el hígado para poder eliminarla o recuperar el colesterol, ¿Ya? pero de la ApoB 48 no tengo, No yo al la he menos no, escuchado sí, nunca. Yo creo que no la sí, recuerdo. ya, porque creo que el profesor la vieron y la han visto más de alguna vez la POV 48, que tiene que ver en la absorción, ahí, en la ingesta, en el colesterol, por ahí va. Claro. Sí, es distinta Por qué ella. no se va a determinar en este caso en particular? Bueno, Porque Eh, corresponde a los kilomicrones. exacto. Ya, ahí sí. ¿Ve? Esas son cosas que tienen que tener muy claras, que si en algún momento se les pregunta a nosotros, como en nuestra especialidad y en la bioquímica clínica, tenemos que tener muy clara la bioquímica. Entonces, una cosa que puede hacer dudar, o sea, a ver qué estoy determinando, ¿ApoB 100 o ApoB 48? No, el ApoB 100. Y como bien Miguel decía, los receptores, ¿cierto? Están para la ApoB 100. ¿Y dónde encontramos la ApoB 100? Miguel. En el hígado, Pero no, en qué lipoproteína ah, específicamente. en la LDL, Solo la LDL. LDL y BLDL. Ya. LDL y VLDL. Ahí vamos a tener contenida la ApoB100. Eso es importante que lo recordemos. En esta, bueno, aquí ustedes colocaron la síntesis, de que partimos, y aquí está muy bien la conexión que nosotros siempre nunca debemos olvidar con los hidratos de carbono. Para la biosíntesis de triglicéridos, nosotros partimos desde el glicerol 3-fosfato que deriva, ¿cierto?, del metabolismo de los hidratos de carbono. Ahí su asociación porque el aumento de estos hidratos de carbono de alguna u otra forma nos llega al aumento de estos triglicéridos que están circulando. Así que nunca olvidar esas asociaciones cuando de repente a ustedes se les puede consultar y qué dicen ustedes, porque de repente dicen, estas glicemias mantenidas en el tiempo o niveles elevados de glucosa, porque a los pacientes terminan con una hipertrigliceridemia, muchas veces los pacientes que tienen desórdenes del metabolismo de hidratos de carbono, ya sea insulina resistencia o sea también la diabetes. Bien, pasemos a la siguiente. Acá, aquí, sí, Catalina. Catalina, si tú tuvieras que destacar algo importante de esta diapositiva, ¿qué cosas son las más importantes que tú destacarías en la biosíntesis del colesterol y de lo que tú expones y colocas aquí para que tus compañeros recuerden? El punto principal de regulación de la ruta del colesterol, que es ¿Ya? donde está la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA, que es la que pasa O a a ameba. reductasa, que no se nos olvide, porque sí, porque hay otra hidroximetilglutarico-A, porque puede haber una sintetasa y necesitamos una reductasa, ¿cierto? Así que no se nos olvide eso, ¿ya?
¿Y qué más? Y en ese mismo punto también se puede bloquear por las estatinas. Ya. O sea, ahí recordamos que tenemos las estatinas, que son bastante utilizadas, muy utilizadas en los pacientes que tengan esta afección o alteraciones con el colesterol. Hay otros, porque estos son fármacos, ¿hay algún otro fármaco que ustedes recuerden, Miguel, que pueda regular la biosíntesis del colesterol o esté en los pacientes que tienen dislipidemia? Em, Por eso se lo pregunto, si no lo recuerdan. Estoy hablando de como dislipidemia en fármaco general. solamente recordaba lo que es la estatina, Ya. son ¿No los han escuchado de principales. los fibratos? ¿Los fibratos no lo han escuchado? No. ¿No? El fibrocilo, ¿no? Bien, también hay otros fármacos que también regulan o están asociados en el control de las dislipidemias. Acá, esta reacción, aquí hay bastante, partimos del acetil-CoA, ¿cierto? Y vamos a ir en mevalonato, los isoprenoides, escualeno y finalmente la molécula de colesterol. ¿Qué importancia tiene la molécula de colesterol? Si ustedes pudieran darle una relevancia o no importa o da lo mismo o restringir porque muchas veces nos restringe, dice la dieta, esto es 0% colesterol, todo tiene 0% colesterol. ¿Tiene alguna relevancia que ustedes o lo sacamos o inhibimos totalmente la síntesis sería ideal? No, porque forma parte de las membranas plasmáticas y también de él se obtienen hormonas esteroides, la vitamina D. Ujú. O sea, tiene una importancia muy, muy fundamental, es relevante, ¿no? En nosotros toda la biosíntesis, como dicen ustedes, de hormonas, de las vitaminas y la vitamina D que tiene que ver con la regulación de minerales, del metabolismo mineral, del calcio y un montón de otros factores que se le atribuyen actualmente y hay mucha deficiencia de vitamina D en la población. Por lo tanto, el colesterol, que siempre lo vemos como el enemigo total y lo sacamos de nuestra dieta, pero no es tan así, sino que tiene múltiples funciones. Profesor, si usted quiere hacer una cosa. Sí, sí, como bien mencionan, la síntesis como tal es bastante larga, ¿cierto? Aquí está bastante resumido. Como bien mencionan, el principal punto de regulación es al comienzo de la vía de síntesis, ¿cierto? Principalmente con estatinas y claro, si bien es cierto, uno tiende a pensar que el colesterol en sí es malo, ¿cierto? Al contrario, tiene una cantidad enorme de funciones. Si lo malo precisamente radica en las concentraciones. Cuando tenemos altas concentraciones de colesterol, bueno, eso es otro fenómeno, ¿cierto? Pero como molécula es altamente necesaria. Pues más que nada, sí, está súper bien. Ya, pasamos a la siguiente. Acá, en resumen, si ustedes bien hablaron de que habían distintas estas apolipoproteínas, hay 5, ustedes colocan en el esquema solamente 4, Catalina dijo son 5, pero vemos 4. En cuanto a tamaño y en cuanto a contenido, Miguel, ¿qué podrías decir tú de esta, si tú pudieras clasificarlo y hacer un orden en cuanto, como te insisto, tamaño y contenido proteico? ¿Qué podemos decir? En cuanto a tamaño, las que se encontrarían, o sea, de mayor tamaño serían los kilomicrones, los cuales contienen triglicéridos. Eh, Después las HDL tienen mayor cantidad de proteína y colesterol. Las LDL también contienen mayor colesterol que triglicéridos.
y las VLDL contienen menor cantidad de triglicéridos que la LDL, y eso sería principalmente. Ya, tú dices en cuanto al tamaño, lo más grande son los kilomicrones y después siguen las HDL, ¿eso es lo que me decía? Em, sí, Ya, y en una electroforesis pasa lo mismo. ¿Quién migra más o quién migra menos? la HDL yo creo, porque tiene mayor cantidad de proteína. ¿Esta migra más? Sí, ¿Ya? ¿Y quién migra menos? los kilomicrones. Ya, o sea, tenemos ahí casi no se mueven los kilomicrones por su contenido, como bien usted dice. Ahí es importante porque una de las técnicas que se puede utilizar para evaluar el contenido de la lipoproteína o cómo se comportan es haciendo electroforesis. Más de alguno le va a tocar en algún momento de su vida hacer una electroforesis y tenemos que tener muy claro en qué orden migran esto cuando hagamos el proceso. Profesor, ¿quiere hacer alguna consulta Sí, de imagen? de repente es más conocida la clasificación por densidad, ¿cierto? Tienes una, bueno, partiendo de kilomicrones, una de muy baja densidad, de baja densidad y una de alta densidad, ¿cierto? Que es como la clasificación de repente un poco más conocida, ¿ya? Que hace referencia a VLDL, muy baja densidad, LDL, baja, ¿no es cierto? Y HDL, que es de alta densidad. De repente esa clasificación también de repente la pueden encontrar. ¿Sí? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces acá ustedes hablan de la ApoB. Si pudiéramos, Catalina, ¿qué tenemos que recordar de la ApoA1 y la ApoB? Las grandes cosas que tenemos que recordar y por qué podrían solicitar en porque como ustedes bien dijeron, no forman parte del perfil lipídico, son apolipoproteínas que se piden, cada vez se están pidiendo más en los laboratorios, pero ¿cuál es la razón? Qué es lo que, cuál es la razón de solicitarlo? ¿Qué es lo que busca el clínico para que nosotros demos información de apoyo al paciente? Bueno, la ApoB, que es de las proteínas LDL y VLDL, entonces su concentración está directamente relacionada con la concentración de la LDL, y la ApoA1, que forma parte de la HDL. Entonces un aumento en la ApoA1 se asociaría con un riesgo de aterosclerosis. El Em, aumento de la APO1 se asocia con un riesgo no, de o sea, no, aterosclerosis. no, con una disminución del riesgo, que diga. La ApoB aumentada aumenta el riesgo de aterosclerosis. Ya, entonces tenemos que recordar que la ApoB está, como bien ahí lo tienen ustedes, está contenida en la LDL y la VLDL. Por lo tanto, la LDL y la VLDL se consideran como un factor de riesgo cardiovascular. Tener elevada la ApoB significaría que el paciente tiene un mayor riesgo cardiovascular. En cambio, en la ApoA1, ¿cómo podríamos decirlo en función de lo mismo que la terminología que usé yo? Que si está elevada hay un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo lo podríamos llamar? Si no es un factor de riesgo, ¿cómo se llama ese factor? ¿El protector? Un factor protector. Entonces, la ApoA1, que como lo tienen ustedes, está contenida en la HDL, pasa a ser un factor protector, es decir, niveles más elevados de ApoA1, existen valores cutoff o valores de corte que nos van a decir, con estos valores tenemos un valor más, un valor protector. Por lo tanto, ustedes por eso colocan ahí una relación que colocaron al final entre la ApoB y la ApoA1 para evaluar el balance de partículas aterogénicas y antiaterogénicas,
para evaluar el factor de riesgo, ¿ya? Pero eso es lo que quería que destacáramos aquí. ¿Por qué esta solicitud? Porque por un lado podemos tener el perfil lipídico del paciente, ¿ya? Donde también podemos evaluar su factor de riesgo y su factor protector, que sigue siendo la HDL, pero acá vemos el contenido de esta apolipoproteína hilando un poco más fino, ¿no? Así que es importante que lo recordemos. Profesor. Sí, normalmente es la relación la que más se intenta alcanzar, ¿cierto? Esa relación entre ApoB y ApoA1, si es muy alto el número, ¿cierto? Va a ser mayor riesgo, porque si hay el reflejo de que, bien, hay mucha ApoB o de que hay poca ApoA1, ¿cierto? Entonces, el resultado de eso va a relacionar el riesgo que pueda existir de riesgo cardiovascular. En la clase, al final de las diapos, hay una tablita donde está precisamente esta relación de ApoB y ApoA1. En algún momento tendrán oportunidad de revisarlo. Esto lo que tienen que recordar es qué es lo que pasa con el numerador y el denominador. Claro, Cuando el numerador es muy grande, el riesgo va a ser mayor, porque tenemos, como decía el profesor, la ApoB mayor, pero cuando el denominador es mayor, entonces vamos a tener más ApoA1 y ese numerito se empieza a hacer más pequeño, por eso es tener esa consideración y revisar la tablita que le está solicitando el profesor. Bien. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya. Entonces, aquí de los requisitos de toma de muestra, Miguel fue quien explicó esto, dijo que el ayuno tenía que ser de 12 horas para evitar la kilomicronemia fisiológica. ¿Qué significa eso? Porque así lo explicó usted. Es que al ingerir alimentos, la principal molécula que encontraremos en, en la sangre sería el kilomicrón. Entonces, en condición de ayuno no deberíamos tener los kilomicrones. Y como estos tienen lo que más transporta son triglicéridos, este valor es el principalmente afectado. Y lo otro que le iba a preguntar, porque quiero aclarar antes que aclarar lo otro. Dice ayuno de 12 horas. Si usted al laboratorio llega un paciente y tiene un ayuno de 11 horas, usted no se hace el examen, usted lo manda, puede existir, ¿puedo dar yo un ayuno así de justo así 12 horas? Porque usted lo colocó ahí en la presentación, ayuno de 12 horas. ¿Sabe que yo tengo 12,5 horas? No, yo tengo 11,5 horas porque hago el cálculo. Le preguntan al paciente, ¿cuánto fue su última comida? Ah, mi comida fue a las 8 de la noche y llegó al otro día o a las 9 de la noche y llegó a las 8 de la mañana. Le digo, no, porque tiene 11 horas. No, deberíamos rechazar. Pero usted lo coloca ahí, lo colocaron usted en la diapositiva, dice 12 horas. ¿Es así de absoluto? No, es un rango de 10 a 12 horas. Ya, por favor, jóvenes, para todos y para todos, nunca colocar un solo número, siempre hay rango. Nosotros nos manejamos mucho con rangos, ¿ya? Porque si usted le dice al paciente 12 horas y llegó con media hora después, es un rango, hasta 12 horas máximo, de 10 a 12 horas. Y lo otro, ¿qué es lo que sucede? Porque lo que me dice usted, esta kilomicronemia fisiológica, tanto. ¿Por qué? Porque esas 12 horas, de 10 a 12 horas, es el tiempo en que se demoran en desaparecer los kilomicrones de circulación. Esa es la razón, ¿ya? No es porque si yo como, pero tiene que haber, por eso se da ese tiempo. ¿Queda claro ahí, Miguel? Sí. Ya, entonces, por eso, cuando alguien le pregunta, dice, no, mira, si el paciente tiene 6 horas de ayuno, tomémosle la muestra nomás, y ustedes tienen que darle una explicación. No, el tiempo, es un tiempo para que estos kilomicrones que van a ser interferentes, porque, ojo, otra cosa, los kilomicrones, en el perfil lipídico, el colesterol no se ve afectado por el ayuno. O sea, yo podría medir un colesterol solamente
y si tengo una técnica que me permite, que tiene la interferencia por la turbidez de los lípidos, no tiene problema, no es el problema. Solamente para el perfil lipídico son los triglicéridos los que me interesa sacar porque son interferentes dentro de la determinación. Pero el colesterol no se ve modificado por el que yo no haga ayuno. Yo podría tomar una muestra de colesterol a cualquier hora del día. Ojo con eso, solamente si es colesterol. Pero el problema está que los triglicéridos van a estar circulando y son interferentes en la turbidez, en la parte espectrofotométrica. Porque hay moléculas, como vimos la semana pasada, que es el caso de la glicemia, que sí, la glicemia se ve muy afectada por el hecho de consumir alimentos. Eso sí se modifica. Y hay otros parámetros que no requieren el ayuno. Que nunca olviden, la mayoría del ayuno que se solicita es porque la interferencia es de la turbidez relacionada con los triglicéridos. Como bien usted dijo, la dieta libre de grasa y de alcohol por 48 horas, no haber realizado ejercicio, eso va a depender. Yo diría que ahí hay que ser muy cautos, porque si hay una persona que consume habitualmente, me refiero en su cena, consume una copa de vino y usted le dice no 48 horas, pero él tiene ese hábito, es como difícil. Y además recordar que siempre los exámenes son un reflejo de lo que hace el paciente en su vida habitual. No podemos Al cambiar, día a si no día. sería una alteración, o bueno, que ahora estos días no consuma 48 horas antes, pero que no va a ser la fotografía instantánea que quiere el profesor, perdón, el médico. Entonces necesitamos eso, tenerlo en consideración. Profesor, no sé si queda... No, en realidad respecto de la toma de muestras, como bien dice, o sea, lo absoluto normalmente no se usan, ¿cierto? Normalmente se define un rango y precisamente ese rango es para eliminar los kilomicrones que mencionaba recién. Sí, en realidad. Ya. Catalina, mire, yo leo acá, dice tipo de muestra y tipo de contenedor. Quiero que me diga si hay alguna, según usted, alguna incongruencia con esa información que está ahí, o le falta algo. Lea lo que tiene arriba, tipo de muestra, y lea abajo, tipo de contenedor. ¿Hay algo raro? ¿Algo que haga ruido? ¿O algunos de sus compañeros que están viendo la presentación? ¿Sí? Lo importante es que todos tengamos esta información y podamos entenderla y comprenderla. ¿Hay alguien que vea algo extraño ahí en esa información, en la diapositiva? Miguel también, miren su diapositiva. Algo que como que suena extraño. Tienen que ser capaces de mirar y darse cuenta de la... ¿Qué tipo de muestras me describen ustedes en la presentación, Catalina? Suero o plasma sanguíneo. Ya. ¿Y qué tipo de contenedor me describe más abajo en la diapositiva? Sin anticoagulante. Ya, y yo le pregunto, ¿cómo tiene el plasma si no tiene anticoagulante? ¿Puede ser? No. ¿Qué faltó ahí entonces? Poner los coagulantes. No, coagulante no, anticoagulante. O sea, Claro. sí, eso. Claro, o sea, si ustedes dicen que el tipo de muestra es sueroplasma, para ambos exámenes están diciendo, ambos, aquí me imagino que es para el perfil lipídico y para las apolipoproteínas aisladas, ¿cierto? ¿A eso se refiere ambos? Sí. Ya. Entonces después ustedes me dicen que el contenedor es todo sin anticoagulante. Y yo inmediatamente digo, pero acá ustedes están hablando que van a usar plasma, se puede usar plasma. Falta el contenedor. ¿Qué tipo de contenedor para ese plasma se puede utilizar?
No se escuchó la última parte, no sé si... No, yo les pregunto, ¿qué tipo de contenedor? Si voy a una muestra de plasma, ¿cuál muestra voy a aceptar yo? Porque acá ustedes me muestran un tubo sin anticoagulante y un tubo sin anticoagulante que lleva un coagulante, esos tubos, y con gel separador. ¿Qué muestras pudieran aceptar ustedes? Porque ustedes son los que aceptan o rechazan en un laboratorio. O a ustedes son los que se les va a preguntar. Van a ir cuando ustedes estén trabajando, van a decir, vamos a preguntarle a la tecnóloga, a la señorita Catalina, si ella está en turno al día. Señorita Catalina, ¿tiene una muestra con citrato? ¿La aceptamos o no? Para medir un perfil lipídico. No. ¿Cuál acepta la señorita Catalina? ¿Qué información da? Neprina de sodio. ¿Con? ¿Perdón? Con heparina. ¿Ya? ¿Heparina? ¿Solo heparina? Porque justo no tomaron el tubo con heparina. ¿Qué otra muestra pudiéramos aceptar? Miguel. Conecta. La más común es la que pueda llegar y muchas veces va a pasar que el tubo, no sé, la muestra donde estaban sacando pasó X motivo, no alcanzaron porque de repente, bueno, no me acuerdo si hicieron la presencialidad con las tomas de muestra, de repente hay unas venas muy difíciles y va a costar mucho y de repente se contraen y uno saca 2 tubos y en realidad tenía que sacar 4. Y con esos 4 tubos va a tener que proceder. Entonces acá, ¿qué es lo que les quiero decir? Que las muestras, lo más común es que se usen tubos sin anticoagulante o con este gel separador, pero si no disponemos de esa, ustedes van a tener que dar una respuesta para solucionar un problema. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener que estar ahí, alerta a la solución y darle la información y decir, no, la muestra con citratos no la podemos utilizar puesto que interfiere en la medición, pero si tiene una muestra con heparina, como decía Catalina, o una muestra con esta, sí la podemos hacer la excepción de determinar porque no vamos a tener grandes alteraciones. ¿Ya? Pero eso, chicos, por favor, son una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy... Recuerden que nosotros, tanto en la preanalítica, la analítica, la podanalítica, tenemos que estar muy bien preparados para dar respuesta. Bien, pasemos a la siguiente. Ya, aquí están los valores de referencia. Yo no tengo preguntas de esta parte, profesor, si usted tiene alguna. No, los valores de APO1 y APO2 están en miligramos por decilitro. Yo, como les digo, la relación entre ambos es lo que más destaca para cuando se calculan los riesgos cardiovasculares. Pero sí, Sí. bien. Pasemos a la siguiente. Bien, acá tenemos esto. Ahí ustedes hablan de la reacción de Lieberman-Butcher y dice que tiene mucho interferente, inexactitud, imprecisión analítica. Yo no, o sea, si uno esa técnica la hace como corresponde, esa técnica es una técnica bien importante, pasa a ser una técnica de referencia, ¿ya? La técnica de Lieberman-Butcher es la técnica de referencia para la medición, que es engorrosa, eso no tengo ningún, que cuesta y se demora mucho en hacerse, sí. En este sentido, ¿por qué la reacción que ustedes tienen ahí de esta reacción, que ustedes hablan del método enzimático basado en la colesterol oxidasa, tiene 3 enzimas que participan? ¿Por qué 3 enzimas, Catalina? ¿Qué funciones están cumpliendo esas enzimas? A grandes rasgos, explica en la diapositiva. O Miguel, que usted hizo la presentación ahí. Porque pasaron así muy rápido y lo otro que me habló de agua oxigenada. Hace años que no escuchaba la palabra agua oxigenada cuando nosotros en bioquímica siempre hablamos del peróxido de hidrógeno. Claro, no hay un error, se menciona solamente, o sea, se menciona No, el peróxido. es el nombre así como coloquial que pudiéramos decirle al peróxido de hidrógeno.
pero quiero que me, Pero las enzimas me den una justificación. ¿Por qué no solamente colesterol oxidasa? porque muchas veces se encuentra asociado a ésteres, por eso es necesario Muchas eh, veces o la mayoría de las la veces el mayoría de las colesterol se veces. encuentra esterificado. La mayoría de las veces se encuentra Ya, esterificado. el colesterol lo encontramos de tipo esterificado, por lo tanto, lo que en la primera etapa, ¿qué se logra? Obtener colesterol como tal. Colesterol libre, ¿ya? O sea, desesterificación del colesterol, ¿ya? Y después, ahí la reacción no tiene, pues. Después hay una oxidación del colesterol por medio de la colesterol oxidasa, donde está la 4-colestenona más peróxido de hidrógeno. Y acá, nosotros, esta reacción es una reacción de medición directa del colesterol, ¿o no? No, No, ¿Por qué no? porque lo que finalmente se mide es la quinonimina. O sea, ese es el complejo que se mide. Pero ¿qué es lo que Claro, estamos midiendo en realidad? el peróxido de hidrógeno. Ya, es el peróxido de hidrógeno que se libera de esta oxidación. O sea, acá nosotros tenemos que pensar que es a expensas del peróxido de hidrógeno que nosotros estamos formando colesterol. Y este colesterol que reacciona con un compuesto fenol, la 4-aminofenazona, y da estas quinoneiminas, que son la base de la mayoría de la metodología, se basan en lo mismo, donde hay una peroxidasa. ¿Ya? La última reacción es común para todas, ¿ya? Por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos liberando y cómo van a presentarse algunos interferentes. Eso era importante que lo tuviéramos en cuenta. Esto lo vamos a encontrar después cuando trabajemos y cuando lo hagamos en el laboratorio vamos a ver distintos kits, pero lo más importante es que sepamos la fundamentación, qué es lo que puede interferir. Por ejemplo, si tuviéramos peróxido de hidrógeno de otra fuente, también sería un interferente en esa reacción. Y bueno, ahí usted describe los interferentes, la hemoglobina, ahí nos está hablando que la hemólisis, una hemólisis muy grande, pudiera ser un interferente. Dentro de la reacción, quizás por la coloración, porque acá el color que se usa es un color rosado en esta reacción. No sé, profesor. Sí, sí, si yo tuviera un patrón de colesterol de 150 miligramos por decilitro, según esta técnica, ¿yo la podría usar? ¿Podría usar esa concentración o no? ¿Qué creen ustedes? Porque ahí abajo la fórmula dice por 200. ¿Pudiera yo usar otra concentración? Sí, porque, o sea, ahí mismo se menciona que depende de la concentración del patrón. Sí, cierto. Ese es un patrón que trae el kit, pero si tienen otro certificado también se puede usar. ¿Ya? Sí, El, Recordar una cosa que les quería recordar acá, que ahí, bien, si tienen ustedes, y aparece así en la técnica SPIN-READ, concentración patrón, tanto en la sinonimia de calibrador, que es importante que la recordemos, estándar, son lo mismo. Y en algunos casos nosotros en el laboratorio, y lo vamos a ver y vamos a trabajar en el laboratorio, hay multicalibradores, es decir, estándares o soluciones que tienen un símil al suero, tienen la misma matriz, por decirla, muy parecida, por lo tanto es mucho más fácil comparar que una solución acuosa, y tienen múltiples parámetros, por eso se llaman multicalibradores. Yo les voy a subir un video después más adelante para que podamos verlo antes que tengamos que entrar al laboratorio. claro, Bien, claro. pasemos a la siguiente. Bueno, aquí si nos fijamos en la técnica de los triglicéridos, también hablan de estas, aquí hay más reacciones, tenemos una lipasa, una glicerolquinasa, un glicerolfosfatosirasa. Miguel, ¿por qué la reacción con la glicerolquinasa dice que tiene magnesio ahí? ¿Qué recuerda usted? Se lo pregunto porque lo vimos el semestre pasado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se destaca tanto ahí también? Mm.
¿Nadie se acuerda? Recordar que la acción de las quinasas requiere, cuando el ATP es una molécula que es muy reactiva, hay que bajar esas cargas ácidas que tiene para que pueda actuar la quinasa. Entonces el complejo, siempre que hay una quinasa, es ATP magnesio, no lo olviden, ¿ya? Ahí tenemos eso. Bien, acá y resultados de medición dice que los triglicéridos son hasta 1100. En alguna situación pudiéramos tener, o los triglicéridos, porque ustedes muestran los valores de referencia. ¿Hasta cuántos son los valores de referencia de triglicéridos aproximadamente, Catalina? Los triglicéridos eran en adultos, que sea menor a 150. Ya, y 1100 es un valor alto, ¿no? Sí. Ya, y podríamos tener valores más altos, ¿usted cree que ya no? Sí, o Creo- leyó algo en algún momento que... no me acuerdo de haber leído Ya, de varios bueno, restaurantes. en los casos, en situaciones que lo vamos a ver más adelante, después en las pancreatitis, para que vamos recordando, estos valores se superan, pero con creces. Valores de 4.000, 1.000, 5.000, hasta 7.000 miligramos por decilitro de triglicéridos cuando los pacientes están con una pancreatitis aguda, ¿ya? Así que para que lo recordemos, si bien tiene un nivel que es capaz de detectar altamente, pero también para irlos asociando no solamente a la enfermedad cardiovascular o a alguna de estas patologías, sino que en otros casos, como en las pancreatitis, lo vamos a ver, niveles elevados de triglicéridos. Pase a la siguiente. Ya. Acá ustedes nombran la ultracentrifugación. ¿Por qué se nombra la ultracentrifugación al detectar la HDL? Y que después también parece que la nombraron después en la LDL. Sí. Es que podría ser, es como la técnica de referencia que generalmente se ocupa. O sea, ya, lo que quería que me dijeran ahí es que la técnica de ultracentrifugación es la técnica de gold estándar o de referencia para poder determinar las partículas de HDL y LDL. Y en ese caso, cuando preguntó el profesor, cuando ustedes hablaron al principio del perfil lipídico, aquí realmente cuando lo hacemos por ultracentrifugación, ahí solamente tenemos, no es la LDL colesterol, por decirlo así, sino que es la lipoproteína como tal, lo que se aísla en nuestros gradientes de ultracentrifugación. Pero acá, en esta metodología que ustedes presentan, dice que acá hay un suero y un precipitante. ¿En qué se basa esto? ¿Qué es lo que se va a precipitar acá? Lo que Aquí se precipita son el- las lipoproteínas de baja densidad. las LDL. Sí. Y Solo las las LDL. BLD. No, y Solo las las LDL. BLDL. ¿Y por qué? Porque las dos son de baja ¿Y quién densidad. las precipita? Mi pregunta es quién las precipita. ¿Qué tienen en común? ¿Y con qué reactivo se está precipitando? Porque acá no lo colocaron, no lo veo. Usted lo nombró, pero no lo veo. ¿Catalina? Porque no lo nombró Miguel. Es un ácido. Y el ácido fosfatúrgico. Fosfotúnstico, Fosfatúrgico. sí, fosfotúnstico y el magnesio. El ácido fosfotúnstico y el magnesio, que está suplementado con magnesio, así se llama, tiene la capacidad de unirse a las ApoB contenidas en las en la LDL y en la VLDL. Y eso hace que precipiten, se vayan al fondo del tubo, no lo centrifuga, y después en el sobrenadante queda solamente libre la HDL colesterol. Y este HDL colesterol se mide con el mismo kit
que se mide el colesterol. La única diferencia es que se mide el el sobrenadante, por decirlo así, ¿no? Así que esa es la consideración que tenemos que tener. No sé, profesor. No, no, en este caso está bien, súper bien. Ya. Y pasamos a la siguiente, donde ustedes acá colocaron lo que les iba a decir ahí. Ustedes también hablan de este método de referencia, que es el mismo que estábamos viendo en la página anterior. Y aquí él dice que los kilomicrones después de precipitar con polianoles. Aquí yo diría que hay dos cosas que tienen juntas. La ultracentrifugación, por un lado, yo puedo separar BLDL, kilomicrones, LDL, pero existe otro método que es igual que el que ustedes presentan anteriormente para la HDL, donde el LDL colesterol se puede precipitar con polianiones, ¿ya? Está el polivinil sulfato y están técnicas que tienen citrato. Y esas polianiones permiten precipitarlo, pero ahí sería un método de precipitación. Entonces aquí en esta diapositiva hay dos métodos. Por un lado está el de ultracentrifugación, que es el gold estándar. Existen métodos de precipitación, tal como el que tienen en la diapositiva anterior con el HDL. Y por último está la estimación por la fórmula de Friedwald, más que una ley. Yo no lo había visto nunca como una ley. La fórmula de Friedwald, que es la que se describe ahí, que se usa la mayoría de las veces. Pero, y lo otro que quiero corregirles ahí abajo, ¿es un interferente correcto decir eso que tienen ahí abajo? ¿Eso es un interferente de la reacción o es una restricción? Es una restricción. Claro, a nosotros nos restringe aquí. ¿Cómo tendríamos que interpretarlo? ¿Qué profesora no se le entendió? ¿Cómo tendríamos que interpretarlo, esa restricción, al utilizar la fórmula? Usted tiene que tener siempre algo muy claro, si usted tuviera que interpretar eso, esa restricción. Que esta fórmula es válida siempre y cuando la concentración de triglicéridos sea menor a 400 miligramos por decilitro. Ya, o sea, usted tendría que interpretarlo así. Si yo estoy haciendo la determinación, mido el colesterol, mido el HDL, mido los triglicéridos, y veo que mis triglicéridos sobrepasan los 400, no podemos aplicar la fórmula. Eso es simplemente así, no se puede aplicar. Y lo otro importante es que no se informa, ¿ya? Por si acaso, porque uno podría decir, ¿y qué hago? A menos que tenga la técnica de precipitación con polianiones. Y ese informe queda, y aparece una notita al final, donde tenemos que nosotros colocar, triglicéridos sobrepasan los 400 miligramos, no se puede estimar el LDL colesterol, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no se puede utilizar esa fórmula? ¿Por qué sobre 400 no es posible? Porque los triglicéridos, o sea, en esa fórmula dividido en 5 equivale al BLDL. ¿Mm? ¿Ya? ¿Pero? ¿Y sobre 400 miligramos de triglicéridos? Ustedes dicen, no se puede, pero ¿por qué? ¿Su compañero a lo mejor le puede ayudar? Recuerden que como bien dicen, ese triglicérido de ion 5 corresponde a una fracción, ¿cierto? Pero cuando ese contenido de triglicéridos supera los 400 miligramos por decilitro, deja de ser representativo de esa fracción de BLDL, ¿ya? Porque siempre se está dividiendo por 5. En teoría, los triglicéridos divididos en 5 es el representativo, pero cuando esa concentración de triglicéridos es tan alta, esa relación dividida en 5 ya no representa la fracción de BLDL, por lo tanto, claro, no lo podría usar, no se informa, como dice la profesora. ¿Sí? Muchas veces pudiera darle que al hacer una resta, usted le va a dar un valor Claro, negativo, le va a dar ¿no? exacto. Porque los triglicéridos superan a esto, entonces
y al colesterol que tiene el paciente, entonces ahí es una incongruencia. Pero es importante, como dice el profesor, con estos 400 es la representatividad. La VLDL tiene valores bajos. Por lo tanto, si usted le da una VLDL de 100 o 150, hay algo extraño ahí que no correspondería a lo que dice que se incluye en esta estimación por la fórmula de Freud. Bien, pasemos a la otra. Ya, aquí, esta metodología, ¿en qué se funda? ¿Cuál es la base, Miguel? ¿Es igual que la determinación del colesterol o los triglicéridos que vimos antes? ¿O qué podemos recordar de esto? No, se basa en la formación del complejo antígeno-anticuerpo, lo Ya, que pero me- Miguel, mira, escúchame antes. Cuando aprendimos, cuando recién pasé la primera clase que vimos, yo pasé el decreto supremo 20, donde estaba el artículo 16, donde decía que todos los informes que salen del laboratorio tienen que ir con la técnica que se utilizó. ¿Cómo lo escribirías tú en tu informe? ¿Qué técnica es esta? método de inmunoturbidimetría. Ya, esto es un Turbidimetría. método inmunoturbidimétrico. Así lo tendría que colocar usted, ¿cierto? Para poder confirmar y validar y para que su laboratorio cumpla con todo ese requisito. Este es un método inmunoturbidimétrico. Por lo tanto, porque nosotros ya conocemos métodos turbidimétricos, ustedes conocen el método de Stone-Rose, que es un método turbidimétrico. ¿Cuál es la diferencia entre ese método de Stone-Rose y usted pudiera hacer la diferencia con este de las apolipoproteínas? ¿O no hay mucha diferencia? ¿O sí hay diferencia? Sí, la diferencia es que acá se ocupa la relación entre anticuerpo y antígeno. ¿Ya? ¿Qué más puede aportar Catalina? Mm. Lo tienen escrito ahí en la primera parte. Que forma inmunocomplejos ¿Cómo son esos inmunocomplejos? insolubles. Insolubles. Por lo tanto, esos inmunocomplejos son los que causan esta turbidez, que lo tienen escrito ahí. A diferencia de la técnica de Stone-Rowe, donde la turbidimetría era simplemente causada por esta floculación, por el medio ácido que teníamos. Y acá esto, lo otro que tenemos que recordar son anticuerpos que son específicos, por lo tanto, tienen una mayor sensibilidad para detectar el compuesto. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos de una turbidimetría con una inmunoturbidimetría. Aquí hay una reacción de estos inmunocomplejos que se van a formar y van a causar esta turbidez en el tubo. Yo no tengo más preguntas aquí, profesor. No, no, no. Pasemos a la siguiente. Ya, aquí, bueno, esto lo dijeron, yo simplemente que prefiero pasar a la diapositiva siguiente, no sé si el profesor tiene alguna pregunta de acá. Sí, no, esto es carrera. Dentro de las Sí. secundarias, quizá recordar que hay, claro, que las que son secundarias a enfermedades, ¿cierto? Y secundarias o adquiridas, que son las más comunes, ¿cierto? Que es todo el estilo de vida que pudiésemos llevar hoy en día. Sí, pero bien. Entonces, a la siguiente. Bien, aquí, bueno, colocaron dentro de, y lo dicen, la aterosclerosis es por la acumulación de colesterol y grasa. Ahí, si ustedes pudieran destacar, ¿a qué colesterol nos referimos cuando está la generación de la aterosclerosis? ¿Con qué colesterol lo estamos relacionando? ¿Todo el LDL. colesterol? Ya, el LDL colesterol. ¿Y qué le sucede a ese LDL colesterol para que no nos olvidemos? ¿Qué cosa que ya hemos visto en otras materias? El LDL colesterol por sí solo causa esta placa aterosclerótica, perdón, Se va acumulando con el tiempo. solamente porque se acumula. Eh, Lo tienen en la diapositiva, por eso se lo pregunto y ya lo hemos visto en otras clases. Miguel, Tiende a formar células que reclutan mayor ácido graso. pero insisto, ¿es la LDL intacta? ¿A eso se refieren? ¿Que se acumule LDL?
Recuerden todo el fenómeno que se genera para que se produzca esa placa. Lo tienen ahí en la figurita, por eso se los pregunto. Pensé que lo tenían bien clarito. ¿Se acuerdan del plasma de estrés oxidativo? Y esa no es solamente la LDL, sino que los constituyentes del sistema inmunológico que van a Sí, eso, pero es en el reclutamiento cuando ya está formado esto y vienen más monocitos y viene todo el fenómeno. Quería que me dijeran acá la LDL oxidada, que no se les olvide dentro de la formación de esta placa aterosclerótica, no es porque sea la LDL como tal, porque la LDL pudiera ir a toda esta formación transporte reverso y no tener ningún problema. Lo que entra aquí y lo que se modifica es que esta LDL se oxida y es reconocida como algo extraño por las células espumosas, perdón, por los macrófagos, y estos macrófagos van a formar esta célula espumosa y así se forman. Pero que no se lo olvide, y lo tiene, la oxidación, estas pequeñas partículas, ¿no? Son las que van a generar esta formación. Y eso es lo que nos interesa. Bien, Claro. profesor, ya no tengo más. Sí, recordar que el proceso en sí es bastante complejo, ¿cierto? Hay una disfunción endotelial, hay inflamación, hay reclutamiento de células del sistema inmune, esta LDL oxidada, ¿no es cierto?, que va a formar finalmente la célula espumosa y todo este conjunto, ¿cierto?, es lo que va a formar finalmente la placa y todo el proceso aterosclerótico, ¿ya? Que el fenómeno es bastante complejo, más de lo que pudiese parecer en la foto. Uh-huh. Bien, la última diapositiva parece que tenía las referencias y algo más, chicos. No, y bueno, y la hipolipidemia, que yo creo que son las en menor cantidad, las mayores, Claro. o por algunas alteraciones. Yo ahí la asocio a alteración de la absorción, todo lo que tiene que ver con estas enfermedades intestinales que se reflejan mucho, o los pacientes con cáncer. Ahí sí. Bien, listo. Muchas gracias.